Todo comienza en la Academia Cherrington. Déjenme contarles la historia de Legoshi, el lobo gris que se enamoró de una coneja holandesa llamada Haru. Somos testigos de un romance entre dos especies, una carnívora y otra herbívora, pero esto también es bastante polémico. Ambos son juzgados socialmente con el mismo lente con el que hoy por hoy se ven a parejas del mismo sexo. Esto ocurre porque Beastars se ubica en nuestra hipérbole cultural. No es una obra para tomar a la ligera. Para que aprendas su utopía, vos y tus furros con problemas primermundistas, a ver cómo se sentirían si al zorro le agarra un taxidermista psicópata o a la coneja un montón de chefs adictos al plato favorito del señor, el conejo guisado a la parrilla. O capaz la sacrifican para un rito satánico, lo cual no estaría nada mal. Un momento, ¿por qué estoy hablando de esto? Yo iba a hablar de Moon Knight, incluso había escrito un guión de 8 páginas. ¿Qué me pasó? Yo... ¿La mejor serie de Marvel? No, para mí ese puesto lo sigue teniendo la primera temporada de Loki. Pero sin lugar a dudas, Moon Knight consiguió establecer un nuevo tipo de héroe fuera de los focos populares. Sin embargo, lo más interesante del Caballero Luna no son sus poderes ni su espectacular traje de vendedor de papel higiénico fanático del Ku Klux Klan, sino sus múltiples personalidades. ¿Qué es el trastorno de identidad disociativo? ¿De qué manera quedó explicado esto en Moon Knight? ¿Y por qué esto podría ayudar a que Marvel haga nuevos y mejores personajes? Quédate hasta el final y te vas a enterar. En agosto de 1975, la editorial Marvel publicó el número 32 de Werewolf by Night. La historia ponía a Moon Knight como el antagonista del Hombre Lobo, y su aparición fue más que nada momentánea, casi que hasta olvidable. Lo interesante es que se lo utilizó una segunda vez para Marvel Spotlight, una serie de cómics que alcanzó la treintena de ejemplares, cuyo único objetivo era medir los índices de interés en un personaje nuevo. De ahí salieron Ghost Rider, Spider-Woman, el hijo de Satán y sí, efectivamente, Moon Knight. Nuestro héroe no protagonizaría sus propios cómics sino hasta la década de los 80. Durante esos tiempos, el trastorno que padecía Mark Spector era conocido como trastorno de personalidad múltiple. Y si bien no se hablaba de esto en términos científicos, como ocurriría algunos números en años posteriores, lo cierto es que esta condición marcó un punto de inflexión en el personaje. Tampoco es que estas cosas tuvieran la misma mirada que hoy. El público estaba acostumbrado al tipo de historias donde, al mejor estilo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un personaje con doble personalidad tendía a esconder un lado oscuro. Y por lo general, ese momento, esa revelación era el plot twist. Para entender cómo Moon Knight sale un poco del molde, tenemos que hablar del TID en la cultura popular. Puede que a ustedes esto les parezca algo soso, pero el TDI, antes de ser conocido como tal, ya se utilizaba en cosas de la cultura popular, como libros y películas. De hecho, no hace falta que miremos muy atrás, hoy en día. Pienso en Fragmentado de Shyamalan. Tenemos a un protagonista con un montón de personalidades, una peor que otra y algunas no tanto, que ponen en peligro a una joven y morocha amante de las empanadas. Pero las referencias al TID no quedan solamente en películas, libros y cómics, sino también en casos documentados de la vida real. En 1977, Billy Milligan, de 22 años, fue detenido por el secuestro, el robo y la violación de 3 mujeres en la zona del campus de Ohio. Fue encarcelado y se le asignaron defensores públicos para que trabajaran en su caso. Sin embargo, durante una evaluación psiquiátrica, Milligan reveló que no había cometido ningún delito.
La evaluación continuada reveló que él tenía 8 personalidades alternativas. Y sí, es un caso extremadamente turbio, pero es imposible no armar analogías con cómo se sintió Steven luego de que Mark Spector se partiera la madre con un montón de delincuentes, o viceversa, cuando Mark descubre que una posible tercera personalidad tomó dominio de su cuerpo. Los delitos, las lagunas mentales y las segundas personalidades malévolas suelen ser clichés comunes que involucran el TID. Ya que estamos con las analogías, en Fragmentado hay 24 personalidades, en Moon Knight 3, pero en ambos productos fílmicos vemos variaciones en la forma que se presentan. Así que sí, pongámonos científicos. ¿Qué es exactamente el TID? No pienso leer directamente un artículo de Wikipedia, así que mejor traigamos a alguien que sí sabe de estas cosas. ¡Yo te invoco! ¡Ah! Hola a todos y todas, soy la hermana de Matu Te Recomienda, estudiante de psicología, y hoy vamos a hablar del trastorno de identidad disociativo. Vamos a darle. El trastorno de identidad disociativo, por sus siglas TID, se caracteriza por la existencia de múltiples personalidades en la mente de un solo individuo. De esta manera, una persona podría contener diversos alters en su interior. Los alters son las manifestaciones de aquellas personalidades. Por lo general, este trastorno, el TID, proviene de un trauma experimentado en la infancia de una persona. En Moon Knight, Mark Spector es el usuario, mientras que sus alters se dan a través de Stephen Grant y Shaky. Pero volvamos al energúmeno para que vaya con la parte cinematográfica. Bueno, eso fue todo, espero que nos veamos en la próxima. Dios mío, ¿dónde estuve? El director elegido para la serie fue Mohamed Diab, un cineasta prácticamente desconocido del ojo popular y dedicado a las películas independientes. Las únicas dos que vi de su filmografía para este análisis fueron El Cairo 678, donde aborda el acoso sexual en las ciudades del Caribe, y Clash, una de manifestantes que los meten dentro de una camioneta policial tras el golpe de estado. Ambas películas abordan problemáticas regionales ligadas a lo social y a lo político. Mohamed Diab declaró estar sumamente interesado en Moon Knight y también confesó que contó con profesionales en TID para abordar bien el desarrollo del protagonista, porque, en sus palabras, le encanta desarrollar personajes. ¿Y cómo usó su lenguaje? Bueno, creo que no hay mejor elemento para esto que un protagonista en constante debate con su propio interior. Si algo caracteriza la apuesta visual de Moon Knight, sin lugar a dudas son sus planos con mucho simbolismo, lo van a notar bastante, y también con las transiciones loquísimas, esas transiciones que llevan a Mark del punto A al punto B. Ahora que me pongo a pensar, todo esto ayuda a definir mejor al Caballero Luna, a diferencia de otros personajes del UCM. De hecho, esta es la única serie con una identidad visual muy notable en todos los aspectos de montaje. Vayamos a eso. Una de las cosas que más me gustó de Moon Knight fue el empeño que le pusieron a los planos de los primeros episodios. De alguna manera, y aprovechándose sabiamente del subtexto, te dicen que algo raro está ocurriendo alrededor del protagonista. Y no me refiero directamente a que Steven despierta atado a la cama, como si de la víctima de un proxeneta fanático de 50 sombras de Grey se tratara, sino la escenografía dentro del plano. Esto se da mediante dos formas, primero con charcos de agua y en segundo lugar con espejos. ¿Qué tienen en común estos elementos? Bueno, que ambos reflejan. Y no hay nada más evidente que el reflejo para hablar de la identidad de uno mismo. En el minuto 4:29 tenemos este plano general del Museo de Ciencias Naturales de Londres, el cual es seguido de un leve paneo hacia arriba. Fíjense cómo Steven pisa el charco de agua. En un principio, el espectador no le da pelota a esto. Este mismo recurso se repite en el minuto 9:46, aunque ahora el paneo se hace al revés, sobre el charco de agua. De alguna forma, nos quedamos con esa versión reflejada, que a fin de cuentas es Mark Spector. El agua es un elemento interesante, también lo notamos algunas veces con la pecera. No hace falta que seamos Albert Einstein para saber que el estado líquido es todo lo contrario al seco de la arena. Es una buena manera de hilar simbológicamente lo que está por venir. También tenemos los close-up, planos cerrados, con los recién mencionados espejos. Estos son mis favoritos, sobre todo porque nos dan a entender que son 3 las personalidades que habitan en su interior. Miren este, del minuto 21:20. Hermoso. Steven en el centro, acorralado por sus dos reflejos y además unos bordes negros que acentúan su encierro. O este, que remarca aún más que el anterior la posibilidad de otra personalidad. Pero el más evidente de todos ocurre en el tercer acto del primer episodio, cuando Steven está por valer verga con los perritos egipcios.
El espejo pierde su característica simbólica en cuanto funciona como un medio de comunicación entre Steven y Mark. A partir de ahora va a ser una herramienta y no tanto un subtexto. Vamos a ver con regularidad que ambos se miren al espejo para intercambiar palabras, y por qué no, alguna que otra puteada. Un ejemplo similar de cómo usar este recurso de charla con una doble identidad lo vemos bien en la trilogía del Señor de los Anillos. Cuando Gollum y Sméagol tienen esta conversación es bien turbia, guacho. La cámara juega con la posición, poniendo una personalidad de un lado y la otra de otro, respectivamente. Lo divertido es que Moon Knight busca un elemento y no un corte entre planos. A ver, obvio, tampoco es un trabajo de Tarkovsky o Kubrick, pero tenemos que agradecer cuando el director o el equipo creativo trata de ir un poquito más allá. Pero bueno, como sea, porque todos queremos pelea. ¡Pelea! 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 ¡Mátalo con el cuchillo! No, the idiot's back. Aunque, hablando de cortes y de elementos, sería injusto no mencionar a las transiciones locas que llevan al personaje de un punto a otro sin saber qué cojones ocurrió en el camino. Y como recién mencioné de referencia al Señor de los Anillos, ahora me gustaría, y de paso les recomiendo que la vean porque vale la pena, traer la maravillosa serie Severance. Acá ninguno de los personajes sufre de TID, pero sí que tienen distintas personalidades. No es necesariamente una transición gigantesca la que divide a las personalidades de sus protagonistas, sino un pequeño apagón cerebral que es representado con efectos de sonido extradigéticos y manejos del Dolly Zoom. En Moon Knight se busca el mismo resultado que en Severance, aunque con un elemento más frenético como esta transición loquísima. Steven en un principio no entiende qué goma le pasa, y mucho menos qué ocurrió durante el lapso que todo su mundo se desvaneció. Todo esto que mencioné, tanto el simbolismo como las transiciones, son claros indicios de cómo usar una característica del personaje para desarrollarlo más allá de su línea argumental. En este caso, el trastorno de identidad debe quedar bien marcado porque este no es Spider-Man, no es Iron Man y tampoco es el Hill del Doctor Strange. Es un personaje que constantemente debate con él mismo. Deadpool, por ejemplo, tiene de recurso la cuarta pared para expresar no el desarrollo del prota, sino su forma de ser. Plasma las características. ¿Se acuerdan que mencioné Fragmentado y el documental de Billy Milligan? Bueno, eso ocurre porque al ser una historia con múltiples personalidades, el terror es un elemento que siempre va acompañado de este tipo de narrativas. Ya en el primer episodio de Moon Knight con los perritos egipcios queda más que palpable todo esto. También en el episodio 2 con las escenas de las luces que van y vienen y a Khonshu haciendo aparición con la misma intensidad que Pyramid Head de la saga Silent Hill. Oh Dios, algún día me gustaría hacer análisis de juegos de terror. O en mi episodio favorito, el cuarto, donde no solo hay claros homenajes a la momia, sino que además vemos este hermoso plano en el que arrastran a Layla a un ennegrecido abismo. Luego ella hace frente a un asqueroso monstruo. No hay muchos elementos de terror, pero con que ya estén presentes es porque su uso alude a los condimentos clásicos de una historia que involucre trastornos mentales. El TID siempre está ligado de una u otra forma en la cultura popular al terror. Y bueno, a ver, ya hablamos de los elementos técnicos, hablamos de qué cojones es el TID, pero ahora nos queda preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo esto está reflejado al 100% en el personaje de Mark y en sus múltiples alters? Una de las mejores particularidades de Moon Knight no son las peleas como tal. Sí, es cool ver a Mark repartiendo vergazos a diestra y siniestra. Acá les dejo mi momento favorito. Pero también hay que aceptar que las series de Netflix de Daredevil y Punisher dejaron la vara demasiado alta. Es muy difícil, no imposible, que una serie del UCM consiga lucubrar esos niveles de acción que homenajean lo mejor de cineastas como Sam Peckinpah o Chan-Wook Park. Por esto mismo, lo mejor de la serie es el desarrollo de personajes. Y para hablar de este tema en particular, tenemos que pegarnos un viaje más que oscuro al episodio 5, el psiquiátrico. Llegamos a este hospital para locos luego de una muy buena escena en la que Mark aparentemente muere tras recibir 2 disparos de Harrow. El espectador no entiende muy bien qué está ocurriendo, pero bueno. Si vieron la serie ya saben lo que pasa. Mark escapa del rengo afónico, va por los pasillos tirando un homenaje no referencial a el Joker, libera a Steven y se dan un abrazo. De nuevo nos dan pistas de una posible y furiosa tercera personalidad y se encuentran con Lola de Madagascar haciendo cosplay de Yu-Gi-Oh! Lo importante ocurre luego de este momento. Mark y Steven deben sincerarse uno con el otro para llegar al paraíso egipcio. De esta manera nos enteramos dos cosas importantísimas.
Cuando era pequeño, Mark jugaba con su hermanito y lo vio morir debido a que se metieron a una cueva que pronto quedó bajo el agua en una lluvia torrencial. Uno podría pensar, macho, esto es muy crudo. Y no. La cosa no queda ahí. A medida que pasaron los años, Mark fue víctima de maltrato físico y psicológico de parte de su madre. Ella nunca lo perdonó por sus errores de la niñez y lo obligó a cargar con una mochila abusiva. Todo esto generó un trastorno de estrés postraumático en él, que luego dio lugar a... Una movida inteligente de la serie es que hace partir al espectador del punto de vista de Steven. Nosotros, al igual que él, creemos que es el protagonista. Y no, en realidad siempre fue Mark. Steven es el resultado de aquellas experiencias. Es un alter ego cuya existencia está ligada a la mente de Mark. Fue creado desde que era pequeño y siempre tuvo que tolerar los abusos de su madre. Cuando Mark cambia de personalidad, ¿qué ocurre? Bueno, este mecanismo se lo conoce como Switch, que viene siendo un intercambio de alters. Nosotros lo conocimos con las transiciones locas, y Mark sigue siendo el host, que significa que es el dueño principal del cuerpo, por lo que el esquema del TID nos queda así. Mark Spector, la identidad original, se siente culpable y cree en proteger a las personas. En la versión original tiene acento norteamericano. Steven Grant, el más responsable, a menudo es la cara pública y fuente de ingresos de Mark. En la versión original tiene acento británico. Esto de las versiones originales lo quiero destacar porque en el doblaje latino se da de otra manera, es más con la entonación y la modulación más que con el acento. Jake Lockley, el más práctico y menos ético, está dispuesto a ensuciarse las manos para proteger a Mark. En la versión original tiene acento latino. Y luego tenemos al sistema, pero respecto al traje. Moon Knight es subtítulo como el avatar de Khonshu. Por lo general, cualquiera de las identidades de Mark puede usar la armadura del Moon Knight, y el rol de avatar se asigna a todos ellos. Aunque en la serie, el que lo hace es solamente Mark, al menos hasta donde nos dejó ver la primera temporada. Mr. Knight es un alias / disfraz alternativo. En la serie, quien usa el traje es Steven, aunque al principio Mark también pudo hacerlo. Supongo que nadie se puso de acuerdo con esto, sino hasta el último episodio. Al ser esto una ficción, nunca va a ser introducido el trastorno disociativo con la misma fiereza que en un documental o un artículo científico. Pero se agradece que Marvel esté dando a conocer personajes con rasgos psicológicos fuera de lo convencional. Además, en el mundo real, es un trastorno muy difícil de diagnosticar debido a que no existen métodos precisos y suele ser confundido con la esquizofrenia. En todo caso, les aconsejo revisar el blog de Soul System para recibir información de calidad. La mayor parte de lo que dije lo extraje de ahí. Les recomiendo que se peguen una vuelta por esas tierras. Durante mucho tiempo pensé que este personaje iba a ser una copia barata de Batman, pero no es sino hasta que lees al personaje y ves su serie que te das cuenta de muchas cosas. Él usa el blanco para llamar la atención de sus agresores, cambia de alter en cuanto la situación lo precisa y, al igual que las distintas fases lunares, su rostro siempre estará oculto, mientras que la justicia penda de sus puños. Damas y caballeros, él es Moon Knight. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado este análisis que me llevó un tiempito escribir el guión. La verdad se me complicó bastante porque Moon Knight no me voló la cabeza cuando la vi la primera vez, pero para el rewatch de este análisis me gustó mucho más, la verdad, y la pongo a la altura de Loki. No codo a codo, pero sí está bastante cerca. Saben que si les gustó mi manera de analizar, me pueden seguir en Twitter, donde todos los días subo recomendaciones de películas que están por fuera de los círculos comerciales, y también en Letterboxd, que doy mis opiniones al respecto. Y si me quieren seguir de una forma más íntima, me tienen en Instagram. Hasta entonces nos vemos la semana que viene con nuevas secciones y nuevos videos. Cuídense, alters.